Hola, ¿qué tal? Estamos en Entre Dos con Lenín Duque, el abogado, experto en materia laboral. Este 21 de abril los ecuatorianos van a una consulta popular y una de las preguntas precisamente habla del trabajo por horas y del contrato a plazo fijo. ¿Cuáles son los alcances de esta pregunta, abogado? Bienvenido. Es evidente que estamos dentro de una corriente que se llama la flexibilidad laboral, donde los gobiernos deben buscar la manera de crear fuentes de empleo y hay gobiernos que consideran, como los de derecha, que el contrato por horas o el contrato a plazo fijo es una de las soluciones que son viables para poder obtener mayor empleo dentro de la sociedad. Al respecto, desde la época de un expresidente, esto cambió en el Ecuador. Existía acá el plazo fijo, se eliminó ¿no? el contrato por horas, se eliminó el contrato a plazo fijo. En el gobierno anterior se creó una figura de contrato emergente que es similar a plazo fijo porque también es un año. Esto fue a partir del COVID, o sea, fue por esa materia, ¿no? Pero la naturaleza es distinta. Entonces, lo digo porque he escuchado de muchos juristas que dicen, ya existe el contrato a plazo fijo porque está el contrato emergente, y no es así, porque la naturaleza del contrato a plazo fijo es cualquiera. En el contrato emergente es diferente, tengo que someterme a los lineamientos que me da la norma de ley de apoyo humanitario para poder aplicar el contrato emergente. Entonces, no va a ser igual. Ahora y sí, solo para aclarar, el contrato emergente, una vez que ya se superó el tema del COVID, ¿sigue en vigencia? Lamentablemente, y ese es un tema que pocos quieren tocar, porque dirían, toca derogar este contrato. O sea, este contrato no tiene por qué seguir vigente. O sea, ya de por sí es nulo desde que la OMS, me parece que fue en agosto del año 2023, dijo que se acabó la pandemia. Sin embargo, no hay un pronunciamiento al respecto. Ese contrato lo siguen utilizando muchos empleadores. ¿Por qué? Porque no quieren generar una estabilidad laboral, porque le crean más beneficios al empleador como tal. Entonces, si la Constitución hoy por hoy prohíbe todo tipo de precarización y lo deja muy abierto, el gobierno ve la necesidad de consultarle al pueblo. Vamos a consultarle al pueblo si el contrato por horas y el contrato a plazo fijo es la solución para poder encontrar mayor empleo. La respuesta, antes de darla, considero que primero hay que analizar puntos importantes, como el contrato por hora. Usted hablaba de precarización, pero precisamente y en el Ecuador y en los países de América Latina, muchos de sus habitantes deciden migrar y van a Estados Unidos donde hay un trabajo por horas. ¿Por qué acá hablamos de precarización y allá recurrimos a ese tipo de empleo? Porque nosotros nos negamos a esas corrientes neoliberalistas y ese es el mensaje de la izquierda en este país, donde dice, nosotros no vamos a coger lo que implementa Ronald Reagan en Estados Unidos, porque de ahí nace el contrato por horas, y Thatcher en Reino Unido. Nosotros no lo vamos a coger. Nosotros, ¿por qué vamos a tener esas corrientes imperialistas en el Ecuador? Ese es el pensamiento por el cual las asociaciones de trabajadores se oponen. Sin embargo, usted acaba de decir algo que es muy cierto. Esos países de primer mundo, potencias mundiales económicas, tienen hoy por hoy ese tipo de contratación, pero no tuvieron esa oposición que en este país sí existe a lo nuevo. La tecnología, la globalización y absolutamente todo lo que nosotros, esa transformación como sociedad que estamos teniendo, nos conlleva a ver más allá. Abogado, ¿será que hay todavía confusión en materia de lo que significa esto? Y una de las razones precisamente de estar acá en Entre Dos es poder tener mucho más claro eso. Si la consulta popular tiene como resultado un sí, una persona puede tener dos empleos al mismo tiempo con el trabajo por horas. Usted ha tocado el punto, el núcleo del problema. No existe una prohibición al pluriempleo en este país. Usted puede tener hoy un trabajo aquí y ahí es donde yo considero que debe ir el Ministerio del Trabajo. Cuando lo dije, debemos entenderlo del contrato por horas. Los jueces, esto es muy común, jueces, fiscales, gente que trabaja en la función judicial, que es profesor universitario. Entonces están afiliados por el uno y están afiliados por el otro. Eso ocurre porque no existe la prohibición. Entonces lo satanizamos el contrato por horas.
¿Pero por qué? Por cómo nos lo venden. No existe la cultura del contrato por hora. Una mala comunicación. No existe una buena comunicación por parte de quienes lo están creando, creo yo. ¿Por qué? Porque seguramente no va a ser solo para labores discontinuas. Lo de labores discontinuas es mi idea, no es la idea seguramente de los que están creándolo. Y solo por saber, ¿cómo funciona esto de las labores discontinuas? Su labor continua es la que usted hace a diario. Usted cumple una jornada completa. Discontinua significa que usted no vive prácticamente de eso, pero sí es una fuente de ingreso suya. No es que usted cumple una jornada normal de trabajo de 8 horas diarias de lunes a viernes cumpliendo esa labor, sino que es una labor discontinua porque yo de pronto laboro solo el lunes, solo el miércoles y solo el viernes y trabajo solo 2 horas. Para ese tipo de labor yo creo que el contrato por horas sí va a ser necesario. No va a cubrir solamente al trabajador, también lo cubre el empleador. Lamentablemente nos cerramos al tema de la estabilidad laboral. Pero una estabilidad laboral que no existe porque hay desempleo. De lo que nos han explicado, también tiene un trabajador que empieza con este mecanismo de trabajo por horas, derecho a las vacaciones, por ejemplo. ¿Quién le da las vacaciones? Sí, no tendría. Por eso la importancia de la labor discontinua. Porque me va a dar vacaciones si yo solo estoy trabajando el lunes, miércoles y viernes y solamente 2 horas diarias. Entonces, ¿de qué vacaciones estamos hablando? Yo tengo el tiempo necesario para poder descansar, ¿ya? Pero si son las labores continuas, ahí sí se va a ver afectado. Ahí sí hay una afectación. Entonces, ¿qué es lo que dice la consulta popular? Que el Ministerio del Trabajo, vía acuerdo ministerial, va a tener que crear las directrices. Sí, pero discúlpeme, la Asamblea Nacional no se puede tapar los ojos. La Asamblea Nacional debe regular y hacer una reforma al Código del Trabajo. Hay una reforma al Código de Trabajo en camino. Se ha hablado de eso, pero ¿qué va a tener? Como dicen los políticos, hay que manejar los timers también. Uh-huh. Vamos a ver cómo se manejan los tiempos, porque una vez que la consulta popular, en el caso de que sea positiva la respuesta del pueblo, vamos a ver cuál es la labor de la Asamblea. La Asamblea no puede taparse los ojos y decir, bueno, dejemos que ya el Ministerio del Trabajo se encargue de todo, porque le está dando al Ejecutivo la responsabilidad de que haga absolutamente todo y que norme algo que al final es una lucha del pueblo y que hoy por hoy lo reconoce como una conquista. ¿Qué pasa con las instituciones autónomas respecto a los sindicatos? ¿Qué pasa? Si usted tiene trabajadores por hora dentro, porque dice que es una nueva modalidad de contrato para trabajos nuevos, resulta que yo como empleador digo, esta modalidad me ayuda mucho, entonces vamos a despedir a todo el mundo. Y empiezo, aquí, ¿cuántos años tiene usted? 18 años trabajando, se fue, vamos, que entra uno por contrato por hora. Y me empiezo a deshacer, acaba la contratación colectiva. No hay garantías para la contratación ahí voy, regular. Usted acaba de decir por qué yo recomiendo que la Asamblea Nacional no se tape los ojos. Porque la Asamblea Nacional debe regular esto y decir, a ver, un ratito, está bien, entra el contrato por horas, vamos a buscar empleo, entra el contrato a plazo fijo, pero debe haber una garantía por lo menos de unos 2, 3 años. ¿Qué significa garantía? Que si lo despiden a usted para contratar a alguien bajo esa modalidad de contrato, le tienen que pagar, aparte de su despido, una indemnización que le garantice al menos 2 años de estabilidad, o 3 años, o 4 años. Eso tendría que negociarse. Pero no se puede establecer una nueva modalidad de contrato que luego afecte al que ya tiene muchos años de servicio. Porque definitivamente eso podría pasar, aparte de afectar a las asociaciones de trabajadores que, como yo le dije, al no ser estables, no pueden formarse, no pueden agruparse. Por lo tanto, poco a poco iría desapareciendo en el país los sindicatos. Estamos en Entre Dos con Lenín Duque, el abogado, experto laboral. Soy tu abogado. Conocido en redes sociales por las explicaciones didácticas y fáciles que nos da sobre diferentes temas jurídicos a los ciudadanos. Abogado, ¿qué hace falta para que los ciudadanos vayan este 21 de abril totalmente conscientes y que conozcan a profundidad sobre lo que se está preguntando? La ignorancia del pueblo es la mejor arma que tienen los políticos. El pueblo tiene que inteligenciarse, tiene que leer. Lamentablemente no tenemos esa cultura de la lectura, pero desde ahora ya tenemos que ir rompiendo eso. Hay nuevas generaciones, hay muchos jóvenes que pasan leyendo en redes sociales. Lean las preguntas,
lean los anexos. Si ustedes están de acuerdo, voten sí. Si no están de acuerdo, voten no. Pero para poder tomar una decisión debemos estar conscientes de qué es lo que nos están vendiendo. Usted no compra un producto sin antes leer qué es. No es que porque ve que es de color negro y tiene una franja roja, es Coca-Cola, puede ser Bicola. Le pueden estar vendiendo otras marcas. Entonces hay que leer para poder escoger lo que más le conviene a sus intereses, porque de pronto los intereses suyos no necesariamente son los mismos que yo tengo. Entonces por eso el pueblo debe conocer, y en este caso el gobierno nacional a través del Ministerio del Trabajo, porque ellos son los encargados, deben hacer conocer al pueblo, deben informar al pueblo. Ya los inspectores de trabajo de escritorio se deberían acabar. Ellos deberían estar en las calles. Cuando tengan audiencia, que estén en el escritorio, pero cuando no tengan audiencia, vayan a hacer inspecciones integrales. Para eso se va a necesitar presupuesto, pero lleven de alguna manera la información, o hagan que los empresarios les enseñen. A los empresarios no les conviene esto, pero hagan que los empresarios les enseñen esos derechos a los trabajadores. Ese juego del mejor que no conozca para que no me haga nada es el que se tiene que acabar. Como sociedad nosotros tenemos que cambiar, y para cambiar necesitamos educar. Y la educación no solamente le ayuda al empleador, también le ayuda al trabajador. Para poder crear una buena gobernabilidad es necesaria una buena comunicación entre el gobierno y los ciudadanos. Pero los ciudadanos no solamente son los empresarios, también hay trabajadores que deben ser escuchados. Ahora voy a preguntarte la parte ya de opinión, más allá de la parte jurídica. ¿Tú crees que esta pregunta de la consulta popular va a resolver el desempleo, que es una de las grandes preocupaciones personales de los ecuatorianos? Si no se crea una garantía para los trabajadores antiguos con esta nueva modalidad de contratos, será nuevamente una nueva metida de mano al bolsillo de los trabajadores. Y creo que no es la única vía a través de la cual se puede buscar soluciones. Hay muchos empresarios que necesitan que le bajen los impuestos, que necesitan que le bajen los aranceles, que eso le va a crear mayor utilidad. No necesariamente el generar una inestabilidad laboral de un trabajador le va a dar un beneficio al empleador. Claro que le va a dar un beneficio, pero no sé si exista un estudio en una balanza. Yo le voy a poner un ejemplo muy sencillo, muy sencillo. Usted conoce y tiene que haber escuchado el contrato de producción, el contrato juvenil. Dígame cuántas plazas de empleo hoy tenemos en números que hayan conseguido esas nuevas modalidades de contrato. No los tiene. Abogado, la reforma al Código Laboral que pueda viabilizar y dejar mucho más claras las cartas sobre la mesa en torno a el contrato por horas, por ejemplo, del que hemos venido hablando y que se usa en otros países, ¿deben hacer antes de la consulta popular? Bueno, con la consulta popular viene primero una reforma constitucional. Sí, claro. Porque debe haber una reforma a la Constitución. De hecho, eso lo explica el sí. Anexo. Y luego de eso, ahí viene la Asamblea Nacional. Entonces, en el orden de prelación sería vía consulta popular, Constitución, y luego nos vamos a la reforma del Código del Trabajo. Otro tema, abogado, es, y uno muy actual, y ya no tiene que ver con la parte laboral, pero sí con temas que están sobre el tapete en el Ecuador, y son los casos, más bien los casos metástasis y el caso purga. ¿Cuáles son los beneficios que recibe un procesado si colabora con la justicia? Porque se está hablando mucho de esto en los últimos días. Bueno, el beneficio es la reducción de pena, porque qué pena, ¿verdad? De que tienen que pagar por lo que han hecho, tienen que pagarlo. Nosotros hoy por hoy estamos viendo una telenovela que en la historia del país creo que nunca la habíamos vivido. Tal vez era necesario, como conversaba con un amigo abogado. O sea, hay que ser justos. Si han cometido un error, tienen que pagarlo. Ahora, si el delito por el cual se los está acusando es el correcto, ese es el que sí deberíamos analizarlo ya a mayor profundidad, porque hay ciertos casos, de lo que yo he escuchado, de las intervenciones incluso de quienes acusan, como la Fiscalía y de ciertos testigos, donde no se los puede acusar de delincuencia organizada. Por poner un ejemplo muy sencillo, usted es juez y viene X persona, le llamó y le dijo, ¿sabes qué? Necesito que me ayudes con esta sentencia. Y usted como juez le dice, ya, pero quisiera que me ayudes con un trabajo para mi hijo. Este caso que le estoy hablando forma parte de purga. Y yo lo escuché, de hecho, hasta la madrugada se quedaron con este testimonio. Y resulta que
le dicen, ya, ok, te voy a conseguir el trabajo. Ya, yo te consigo entonces el otro voto para sacar esa sentencia a favor. Efectivamente, él vota a favor, consigue el otro voto que sentencia a favor, y la sentencia fue favorable a quien alzó el teléfono, le llamó y le pidió el favor. ¿Eso es delincuencia organizada? Bajo mi criterio jurídico no es una delincuencia organizada. ¿Es un delito? ¿De influencias? Es un delito, por supuesto que es un delito. ¿Se deben ir a la cárcel? Por supuesto que se deben ir a la cárcel. Pero no es el delito correcto. Entonces no es la misma pena. Entonces podemos perjudicar, por meter a todos en un saco, podemos perjudicar, delincuentes al final terminan siendo todos, pero no es la misma pena. O sea, no es la misma pena. Como dice, no es lo mismo las mentiras piadosas que las mentiras fuertes. Bueno, dicen que no existen mentiras piadosas. Pero yo hablo en el argot popular, porque así lo conoce el pueblo, en palabras sencillas para que el pueblo lo entienda. Entonces, si usted mete a todos como delincuencia organizada, creo que ese sí es un error. ¿Y por qué es preocupante? Porque se puede caer el caso. Por eso es preocupante. Y el pueblo sí quiere justicia. Y el pueblo sí quiere que lo sancionen. El pueblo, usted, yo, mis hijos, toda mi familia, todos queremos, porque anhelamos un mejor país. Eso va a traer seguridad. Y la misma percepción del pueblo con todo lo que está ocurriendo es que tenemos más seguridad. Entonces eso no puede cambiar. Y recuperar la confianza en las instituciones, porque son precisamente las llamadas a imponer justicia en este país las que están involucradas en estos lamentables casos. Totalmente. Los que dan justicia resulta que son delincuentes. Imagínese eso. Abogado, ¿es distinto ingresar al programa de víctimas y testigos y ser cooperador eficaz? ¿Hay una diferencia ahí? ¿Lo uno va amarrado de lo otro? Bueno, ¿Cómo funciona? Bueno, eso ya es un acuerdo directamente con la Fiscalía. Es la Fiscalía la que tiene que determinar si ese testimonio realmente sirve. Generalmente lo utilizan mucho para temas de narcotráfico, para temas de delincuencia organizada. Y si hoy por hoy lo van a utilizar o están utilizando esta figura jurídica, creo que sí es necesaria. Usted hablaba de reducción de penas, pero no es la Fiscalía la que dicta sentencia, es la Corte. Sí, pero quien llega al acuerdo, porque quien está generando la investigación es la Fiscalía. Entonces la Fiscalía lo debe proponer. Es a través de ellos donde nace. Entonces el juez no tiene un contacto directo con el procesado, sino cuando ya va a juicio. Pero mientras tanto, mientras se da la investigación, ¿quién es el que está al lado del procesado? Es el fiscal. Él es el que tiene la posibilidad de llegar a un acuerdo con él. Esos acuerdos permiten llegar a otras instancias o a otras personas, que es lo que desea, y debo presumir, y es lo que está, no solo presumir, sino que debo afirmar, que es lo que está obteniendo la Fiscalía, porque todos los días tenemos nombres nuevos. O sea, esto es una novela de no terminar. Que aunque, ¿Cuánto puede durar un proceso como este? Pues podríamos tirarnos 2 años. Es que va a depender de todos los elementos que pueda conseguir. Entonces, si siguen habiendo nuevos elementos, ¿por qué voy a cerrar la investigación? O sea, a menos que no convenga a mis intereses, yo cierro la investigación. Pero si siempre hay nuevos nombres y nuevos antecedentes, nuevos elementos de proceso, yo tengo que sustentarlo bien, por lo que le dije, porque no se puede caer el juicio. Este juicio del caso Purga, el caso Metástasis, estos dos no se pueden caer. Bajo ninguna circunstancia se pueden caer. Y la ciudadanía exige justicia y exige agilidad también en la justicia. Abogado, le agradezco muchísimo su presencia en Entre Dos. Muchas gracias por visitarnos, muchas gracias por estar acá. Siempre un gusto. Gracias a ustedes más bien, porque esto es un espacio para que la gente conozca no solamente sobre sus derechos, sino sobre la opinión que existe de parte de juristas de problemas que actualmente se están dando y de posibles soluciones también que el gobierno está proponiendo. Y muchas gracias también a nuestra audiencia, a nuestros lectores por estar en Entre Dos una vez más. Gracias.